La sal no sala, enfría. Así es, y aquí te lo vamos a explicar. Nosotros somos Elliot, Nadine, Diego, Kat y Arte. Y aquí te vamos a explicar por qué la sal no sala, enfría. Bueno, en realidad te hace un poco de ambas. Dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué se usa sal para hacer helado casero o para evitar que las calles se congelen en invierno? Bueno, esto tiene que ver con cómo la sal afecta la temperatura del hielo y aquí te lo vamos a explicar paso a paso con ayuda de un experimento que hemos realizado, ya que estos son solo algunos ejemplos detrás de lo que puede lograr la refrigeración pasiva. Bien, seguramente te estés preguntando qué es la refrigeración pasiva, y esto no es más que reducir la temperatura sin usar un refrigerante activo, como lo son los ventiladores, compresores u otro aparato que requiere energía eléctrica. Este se basa en los principios de la física y principalmente en cómo se mueve el calor. Para esto es indispensable comprender los siguientes conceptos. Conducción. Es el calor que viaja a través de materiales sólidos de la zona más caliente en dirección hacia la zona más fría. Convección. Es el calor que se mueve a través de líquidos o gases, como cuando el agua caliente sube y el agua fría baja en una olla. Fusión. Es el cambio de un sólido a un líquido, como cuando una paleta de hielo se derrite en agua. Otro concepto clave para el experimento es el principio cero de la termodinámica. Esta nos indica que si dos objetos están en equilibrio con un tercero, también lo estarán entre ellos. Lo que nos quiere decir es que después de cierto tiempo todos los objetos alcanzarán la misma temperatura. El principio cero es importante ya que nos ayuda a predecir cuánto tiempo tomará que los objetos dentro del sistema se enfríen o calienten. Terminamos este pequeño marco teórico con la ley de enfriamiento de Newton, la cual nos dice que la velocidad de enfriamiento de un objeto depende de la diferencia de temperatura con su entorno. Así que, si la diferencia de temperaturas es grande, el enfriamiento es más rápido, mientras que si la diferencia de temperaturas es pequeña, el enfriamiento es más lento. Por otro lado, si ya no hay diferencia de temperatura, se ha alcanzado el equilibrio térmico. Después de comprender estos conceptos, nos fuimos al laboratorio para comprobar el efecto de la sal en las temperaturas del sistema. Así que comenzamos con el experimento, el cual realizaríamos 2 veces, una vez sin sal y la otra agregando un poco de sal al sistema, para poder comparar los cambios de temperatura y analizar cómo se alcanza el equilibrio térmico en ambas ocasiones. Antes de empezar, el Dr. Tech nos enseñó cómo configurar el termómetro con Pasco, que sería el programa a utilizar para recopilar los datos en ambos experimentos, para después ser analizados y comparados entre sí. Después de la explicación, alistamos los materiales que utilizaríamos, tomando las temperaturas y masas iniciales, de los cuales obtuvimos la siguiente tabla, en la cual también agregamos los calores específicos del material de cada componente del sistema. Continuamos agregando los objetos que irían dentro de la hielera, que eran las latas, agua, hielo y termómetro. Lo aislamos lo mejor posible con la cinta para evitar el intercambio de calor con el exterior. Después de esto, esperamos 45 minutos mientras veíamos cómo sucedía el cambio de temperaturas hasta lograr el equilibrio térmico. Posterior a esto, comenzamos con el análisis de datos y resultados. En base a la tabla de medidas iniciales, sustituimos en nuestra fórmula de temperatura final, quedando de la siguiente forma. Por lo tanto, se maneja teóricamente en el experimento sin agregar sal, que nuestra temperatura final en la hielera es de menos 8.286 grados Celsius. Si nosotros agregamos la sal al sistema, nuestra fórmula quedaría de la siguiente forma. Sabiendo que la masa de la sal utilizada fueron 300 gramos a una temperatura de 23.3 grados Celsius y que su calor específico es de 879 joules sobre kilogramo por grado Celsius, podemos sustituir los valores en nuestra fórmula y calcular la temperatura final del sistema de manera teórica, por lo que quedaría de la siguiente forma. Al calcularlo, obtenemos que la temperatura final del sistema, teóricamente hablando, es de menos 7.8322 grados Celsius. Posterior a esto, continuamos a analizar los gráficos obtenidos de la plataforma de Pasco. Los resultados del primer experimento. Como resultado de nuestro primer experimento, tendremos un conjunto de datos que muestran el comportamiento del ambiente dentro de nuestra nevera en un periodo dado. En este caso fueron 45 minutos. Con base a los datos obtenidos, obtendremos la siguiente gráfica. En este podemos observar el cambio de la temperatura con respecto al tiempo transcurrido y podemos ver cómo esta tiene una tendencia decreciente desde los 23 grados hasta llegar prácticamente a los 17 grados Celsius. En el experimento 2 se repitió el procedimiento del experimento 1, agregando una variación, ya que se agregaron 300 gramos de sal, lo que nos dio el siguiente conjunto de datos, el cual se midió nuevamente durante 45 minutos.
En esta gráfica, la temperatura aumenta con el tiempo, lo que podría deberse a factores ambientales no controlados y al cambio de la posición del termómetro. Aunque parece que el hielo no reduce la temperatura, las temperaturas siguen siendo más bajas que el primer experimento, con una diferencia de al menos 10 grados. Como se menciona anteriormente, este desfase de datos puede ser debido a que el termómetro se puso en diferentes ubicaciones respectivamente en cada experimento. En el experimento 1 se colocó pegado a la tapa de la nevera, mientras que en el experimento 2 se introdujo en el agua del sistema. Por último, nuestras conclusiones individuales. En este experimento observamos cómo la adición de sal al hielo dentro de una hielera sellada afecta la temperatura de las latas. Inicialmente el hielo enfría el agua debido a la transferencia de calor, pero al agregar sal se reduce el punto de congelación del agua, lo que permite que el hielo se derrita a una temperatura más baja. Esto provoca una disminución aún mayor en la temperatura, lo que explica por qué la mezcla de sal es utilizada en procesos como la fabricación de helado o la conservación de alimentos. La experimentación en este bloque de termodinámica fue algo muy enriquecedor para mí y algo que me gustó bastante. El saber cómo funcionan los sistemas de refrigeración pasiva y sobre todo saber un poquito más a fondo que dentro de algo muy cotidiano como lo es una hielera y con hielos, saber que hay mucha física y mucha matemática inclusive dentro de estos mismos. Me gustó bastante y yo voy a tener algo más interesante que platicar después. En este proyecto aprendí cómo la refrigeración pasiva puede ser eficiente usando principios básicos de termodinámica. Al mezclar hielo, agua y sal en la hielera, logré enfriar las latas más rápido, gracias a la reducción del punto de congelación del agua. Esto me mostró cómo pequeños cambios en las condiciones térmicas pueden mejorar la transferencia de calor. Fue una experiencia práctica, para entender mejor la eficiencia de los sistemas de enfriamiento sin necesidad de energía extra. Con este experimento comprendí cómo la sal disminuyó el punto de congelación del agua, permitiendo que el sistema alcance temperaturas más bajas de lo habitual. También noté que el aislamiento térmico desempeña un papel clave en la eficiencia del enfriamiento, ya que regula la transferencia del calor entre el interior de la hielera y su entorno. Aplicar estos principios de la termodinámica me permitió entender cómo mejorar la refrigeración sin necesidad de dispositivos eléctricos. Además, reconocí su importancia en la conservación de alimentos, la fabricación de hielos y otras aplicaciones donde mantener bajas temperaturas de manera eficiente es esencial. En conclusión, con el experimento se comprobó que la transferencia del calor del sistema busca alcanzar un equilibrio térmico, en el cual la presencia de la sal acelera la fusión del hielo y contribuye a temperaturas más bajas. Este principio se puede aplicar en diversas industrias, como la conservación de alimentos, el transporte de productos que necesiten una cadena de frío o en la industria farmacéutica para mantener medicamentos y vacunas frías, por mencionar algunos ejemplos. Para mejorar los resultados del experimento se recomienda realizar mediciones en distintos puntos del sistema y mantener constantes las condiciones iniciales. También se podrían hacer medidas con diferentes concentraciones de sal o buscar otras opciones que ayuden a disminuir más la temperatura final del sistema. Este experimento también nos muestra que la refrigeración pasiva es una alternativa eficiente y sostenible para conservar productos sensibles al calor, en especial si el lugar donde se reside no cuenta con accesos a otras formas de refrigeración. De medición y ahorita vamos a ver qué tan frías están las cocas para agregar el bacacho.